González, experta en ciberinteligencia, ciberseguridad y analista de vulnerabilidades. Muchas gracias, Ainhoa, por compartir con nosotros esta ronda de entrevistas para la asignatura de investigación tecnológica en el máster en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias. En primer lugar, te voy a preguntar por el perito informático. ¿Cuál es en realidad la función de un perito informático? Bueno, Gemma, lo primero, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y para ponernos así un poco en contexto, ya que vamos a hablar sobre todo sobre el peritaje informático, dentro de las tareas de analista de inteligencia y de la ciberseguridad, que es lo que actualmente estoy realizando, sí que tenemos pues muchísimos casos de forenses que hay que hacer pues su correspondiente peritaje. Entonces, respecto a para qué sirve un perito informático. Bueno, como todos sabéis, en la actualidad las tecnologías han invadido por completo nuestro mundo, han cambiado prácticamente todo a nuestro alrededor y como tal, pues también han cambiado la forma de delinquir o de cometer delitos o de cometer ciertas infracciones por parte de las personas. El perito informático se hace cada vez más necesario porque las evidencias que dejan ese tipo de delitos suelen estar en soportes de tipo tecnológico, como puede ser pues, un teléfono móvil, una tablet, un ordenador, etc. Entonces, ¿por qué es esta figura actualmente tan necesaria? Esas evidencias normalmente suelen tener un carácter bastante técnico, que es complejo tanto de extraer de una forma fidedigna como tiene que ser para un proceso judicial, como de analizar y como de poder extraer de forma concreta para sacar unas conclusiones que nos puedan llevar pues, a hacer ciertas afirmaciones o ciertas negaciones sobre el hecho que estamos investigando. Básicamente las funciones que tiene un perito informático, a mí por lo menos me gusta dividirla en dos grandes ramas por la práctica y experiencia profesional que tenemos, que es la función del perito informático tradicional, que es la que todo el mundo conoce, que es, pues ha habido un hecho, se requiere un perito informático porque las evidencias de este están en un medio digital, y o bien el juez está requiriendo un perito para que aporte esa parte técnica al juicio, o bien un abogado por parte del cliente pues requiere unos servicios de peritaje. Esa es la que todos conocemos, la función tradicional del perito informático. Pero luego actualmente estamos viendo que se da muchísimo lo que nosotros llamamos la función o el peritaje preventivo. Como estamos viendo todos los días en las noticias o en muchísimos medios, cada vez son más las empresas que sufren muchísimos tipos de ciberataques y esto está muy unido a la ciberseguridad y entonces las empresas pues están empezando a demandar que antes de que suceda el fatídico hecho que les va a provocar pérdidas, denegaciones de servicios, etcétera, etcétera, pues que le hagamos ese peritaje preventivo. Eso quiere decir que vamos a hacer la misma cadena de acciones, extraer una evidencia, analizarla y hacer un informe, etcétera, etcétera, pero con ese carácter preventivo para poder detectar a tiempo dónde están los fallos o dónde están las posibles aperturas donde nos pueden entrar o intentando determinar un poco pues tu situación de seguridad en tu empresa corporativa y poder adelantarnos y poner pues con otros equipos técnicos fin a esas pequeñas fallas que van a hacer que pues luego tengas ciertos problemas que, como hemos visto, tienen consecuencias además bastante grandes y con bastantes pérdidas económicas. Por eso esta parte de los peritos informáticos está teniendo ahora muchísimo tirón en el medio empresarial y cada día es algo que nos piden más, desde luego. ¿Y qué elementos? Claro, es muy interesante esta otra función, ¿no? Que nos estás indicando, porque claro, estamos hablando desde un punto de vista criminológico que básicamente es eso, es la prevención del delito, ¿no? Para evitar esa prevención. Pero respecto a la prueba tecnológica, es decir, cuando se ha cometido el delito, cuando, bueno, pues no se ha llegado a tiempo a prevenirlo,
¿qué elementos hay que considerar para presentar una prueba tecnológica en un procedimiento judicial? Bueno, pues lo primero que tienes que considerar es la naturaleza de la evidencia, obviamente. Esta evidencia tiene que darse en el seno de un medio tecnológico. Y aunque no lo creamos, hay medios tecnológicos que no los consideramos como tal. Por ejemplo, se puede considerar un medio tecnológico un sistema de riego automatizado. Eso puede ser un elemento tecnológico. Y casos así de cosas bastante que dices, Alan, no pensaría que esto podría ser un medio tecnológico. Pues sí lo es. Eso lo estamos viendo mucho ahora, sobre todo en el panorama del Internet de las cosas o el IoT Things, que está siendo también pues un tema bastante puntero. Una vez que la naturaleza de la prueba nos indica que realmente es posible realizar ese pericial, tendremos que ver la mejor forma de lo que, en el cumplimiento de la cadena de custodia, la preservación de la prueba. Esto es algo que creo que pasa a todos los niveles, sea un medio tecnológico o no, ¿no? Cuando tú vas a obtener una evidencia, pues lógicamente tienes que guardar la cadena de custodia y preservarla correctamente. Y esto en el ámbito informático es especialmente quisquilloso, porque los aparatos electrónicos tienen una cosa mala, que es que se rompen. Y se rompen con asombrosa facilidad y cuando más los necesitas. Esto es como el caso de la impresora. Tu impresora puede ir todo el año, que como tengas que entregar un documento mañana, se va a quedar esta tarde sin tinta y no lo vas a poder imprimir. Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay que ser como muy cuidadosos con la preservación de la prueba, porque si la prueba se destruye, pues tenemos un problema. Porque habrá delitos incluso que si la prueba se destruye no se podrán investigar. Y luego también un hecho bastante curioso y a veces no conocido por error, pasa mucho cuando la evidencia se encuentra dentro de un equipo informático, de un ordenador. Cuando ha sufrido un ataque informático, muchos de los datos de ese ataque sufrido por ciertos tipos de malware se almacenan en lo que se conoce comúnmente como memoria RAM o memoria volátil. Bueno, pues una de las cosas que nos ha pasado varias veces es que la persona que pues, ha sufrido ese ataque en el momento ha apagado el ordenador de los mismos nervios. Pues al apagar el ordenador, esa parte de la memoria, como es... Se ha volatilizado. Claro. Se ha destruido. Y ya pues dificulta mucho esa preservación de la prueba. Así que es una fase bastante importante. Luego también, posteriormente, pues la pericia del técnico, ¿no? Algo que es muy, muy importante para nosotros es intentar ser lo más ciegos posibles. Nosotros estudiamos un poco también los tipos de sesgos que tenemos las personas porque nos va a influir como investigadores. Entonces, tenemos que tratar de ser objetivos y buscar las claves del hecho sin hacernos una idea preconcebida de qué ha pasado. ¿Por qué? Esto es lo que nosotros conocemos como el sesgo de confirmación, que es cuando tú dices, pues ya sé lo que ha pasado esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que vas a ir a buscar las evidencias que te confirmen tu teoría. Claro. Entonces, a la hora de hacer la pericia, es muy importante tener esto en cuenta e ir con total objetividad. Es decir, no sé lo que ha pasado, lo desconozco. Yo voy a mirar todos y cada uno de los indicios hasta que pueda de verdad construir cómo ha ido sucediendo un hecho. Luego, posteriormente, otro elemento que hay que tener muy en cuenta es la elaboración del informe. Estamos hablando de un informe que va a ir a un juzgado. Y en el tema del juzgado hay un problema y es el dilema de los jueces, ¿no? Los jueces suelen ser personas pues, que han nacido en una era diferente a las personas, por ejemplo, que hemos nacido a partir de los 90, no se han criado en pleno boom tecnológico, las cosas como son, y tienen ciertas dificultades a veces para entender qué es lo que está pasando. Y entonces en el informe es donde está para mí la clave, porque le tienes que ser capaz de explicar a una persona que no tiene conocimientos técnicos algo que es realmente muy técnico. Tú no le puedes decir a un juez, por ejemplo, es que desde la IP
no sé qué, se ha lanzado un ataque. Porque el juez lo primero que te va a decir es como, perdone, pero una IP, ¿eso qué es? Entonces tienes que tener una capacidad de elaborar un informe que una persona no técnica, al leerlo, lo comprenda perfectamente el hecho. Y Pero, eso es algo Ainhoa, perdóname, ya no solo los jueces, los abogados, también. también. Y aunque si estamos dentro del ámbito tecnológico y cada vez más llevamos a cabo pues asuntos en los que pedimos periciales informáticas, es verdad que aún así muchas veces se escapa y tiene que ser el abogado el que le diga al perito, ojo, que es que esto, lo que estás diciendo, que no me entero yo y tampoco se va a enterar el juez, ¿no? Efectivamente. Sí, Sí, que se da todos los días de forma muy común y claro, también es un problema para la persona que elabora ese informe porque en nuestra cabeza es parte de nuestro día a día. Entonces es algo muy común y a veces incluso no te das cuenta, ¿no? De que es que a lo mejor esto una persona externa no lo puede comprender. Y a veces pues ni nos damos cuenta porque nosotros nombramos las cosas con total naturalidad y luego pues te das cuenta de que la naturalidad pues será para ti, pero para otra gente pues no es nada natural. Entonces es también un factor humano y clave en esto. Y luego también está pues la defensa posterior de tu informe en el juicio. Sí que se da poco o se da por menos que en otros tipos de periciales que haya una contraparte que contrate un contraperitaje. Que eso ya sería discusión de peritos y sería como, bueno, siéntate, échale para rato y aquí pues haz lo que puedas. Que es la defensa en juicio, pues hay que llevarla muy bien preparada, siendo consciente de lo que ha pasado, simplemente tenerlo muy claro y muy estructurado en la cabeza y de haberte asegurado que lo has mirado todo, porque eso también es clave, y asegurarte de que no hay ningún defecto de forma, de que todas las evidencias están bien, es decir, ir muy seguro de que tu trabajo está bien hecho, tu trabajo es de calidad, porque siempre corres pues ese pequeño riesgo, ¿no? De que haya un contraperitaje y los peritos entre nosotros, pues sí que es verdad que, claro, yo quiero defender mi trabajo. Y si la otra persona quiere defender el suyo, pues esto es la guerra. Aquí nos vamos a ir con cuchillos. Aunque luego cuando termine el juicio nos vayamos a tomarnos un café todos amigos. Pero en el juicio, pues como suele pasar, pues hace un poco la guerra campal, ¿no? Así que hay que ir con todo muy preparado y muy claro, vamos, al máximo. Sí, efectivamente. Y ya no solo el contraperitaje, sino el abogado contrario que va a sacar aquellos temas de nulidades, que es lo único por lo que muchas veces se puede atacar una prueba pericial. Nulidades porque vulnera derechos fundamentales la intimidad, nulidades porque no se ha recogido o reflejado bien esa extracción conforme a la cadena de custodia, nulidades porque no se ha preservado la prueba, etcétera. Sí, de hecho, sí. así como anécdota también para que se sea consciente del maravilloso mundo que es el peritaje, a veces se han tirado peritajes para atrás por defectos de forma tan retorcidos como que es un dominio, o sea, una página web esté mal escrita. Claro. O sea, por un error que se sabe que es un error tipográfico, humano, que está muy claro, y por un simple error tipográfico de que hayas cambiado una letra de lugar, puede anular un pericial. Correcto. Exacto, sí. Es decir, que los alumnos futuros peritos, mucho cuidado con ello. Y luego, ¿cómo ha cambiado entonces el Internet o el ciberespacio en general las evidencias de un delito? Porque por lo que nos estás contando, claro, ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo también personalmente, desde luego, yo soy de una generación muy anterior a los 90, como decías. Es verdad que, claro, el día a día te obliga a tener que estar al día de muchas cuestiones. También muchos jueces hoy en día, pues sí, lo están, ¿no? Que son de una generación pues menor a lo mejor a la de los jueces pues más veteranos. Pero el Internet ha cambiado mucho las evidencias del delito porque yo sí que cada día lo estoy viendo más en el despacho, en la vida profesional. ¿Qué nos puedes decir, Ainhoa? Bueno, efectivamente, Internet lo ha cambiado todo, ha cambiado nuestra vida realmente, ha cambiado nuestra forma de comunicación, ha cambiado pues los delitos a los que afecta, han surgido nuevas tipologías delictivas a raíz de Internet, se ha cambiado la forma de realizar una estafa, la forma de realizar un fraude, se ha cambiado
La típica suplantación de identidad, cuando alguien te robaba el DNI, iba al banco con tu DNI. Bueno, es que ya nos ha cambiado tanto con esto encima del Internet de las cosas, que es que nos pueden atacar hasta el frigorífico de la cocina o la Smart TV. O sea, nos ha cambiado a una esfera que creo que nosotros mismos a veces no somos conscientes y no somos capaces de contemplar, porque realmente es alucinante. Estamos permanentemente conectados, incluso en dispositivos de salud, como por ejemplo el dispositivo este que llevan los celíacos o los diabéticos. Los diabéticos. Controla la glucosa, un ecógrafo, un escáner, va por internet y son tus datos sanitarios, o sea, unos datos que gozan de una máxima protección. Están conectados a internet con los riesgos que eso supone. Entonces, si partimos de la base de que internet lo ha cambiado todo, creo que las 3 formas más importantes donde ha repercutido son en el tema de las estafas. Es increíble el número y la cantidad de estafas electrónicas que hay hoy en día. Ahora es el nuevo método. Antes iban a tu casa, llamaban a tu puerta, te engañaban como podían y ahora pues te pueden engañar mediante WhatsApp, mediante email, mediante cualquier tipo de comunicación. Ha cambiado mucho el tema del bullying, desgraciadamente, con el tema del ciberbullying. Antes, pues bueno, el acoso sí que se daba en el plano de la escuela y el instituto y demás, pero cuando el niño que lo sufría iba a su casa, estaba a salvo, porque en su casa paraba ese abuso. Ahora no, ahora hay muchas redes sociales donde el abuso se perpetra durante 24 horas, es decir, no sales de ese bucle de abuso. Exacto. Creo que este es uno de los delitos más graves para mi gusto que se puede cometer a través de internet. Y luego están pues los nuevos delitos tecnológicos, ¿no? Que vienen siendo pues básicamente los ataques vía malware y las denegaciones de servicio, que son actualmente pues las más famosas o las más conocidas o de momento las que más daño hacen. Y por regla general, ¿cuáles son los principales dispositivos que se analizan? Sobre todo, pues, hombre, en los casos de entrada y registro por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues está claro, ordenadores, ¿no? Dispositivos de almacenamiento masivo de información, pero vosotros como peritos, ¿cuáles son los principales dispositivos? Bueno, los principales dispositivos, como tú bien has dicho, los principales, más que principales diría fundamentales, son el ordenador en cuestión, el teléfono móvil, porque hoy en día, aunque no lo pensemos, está... Es un ordenador, claro. Y luego las tablets o el iPad, porque también se utilizan mucho, sobre todo con temas de correo, etcétera, y pueden almacenar información interesante. Luego, por otro lado, muy importante también, los pendrive o unidades de almacenamiento, como discos duros y etcétera, ya que muchas veces pues piensan, gente que ha cometido un delito, piensa que es un ideal sitio para esconderlo y pues no lo es, porque es lo primero que entramos buscando, aparte cuando ya hemos recogido lo esencial, y luego pues dependerá del tipo de dispositivo que esté afectado. Como he dicho antes, a veces no consideramos que un dispositivo tecnológico es tecnológico, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso muy curioso que había pasado en el seno de un hospital, aparte ni siquiera fue en España, creo que fue en Reino Unido, que alguien que quería sustraer los datos confidenciales de los pacientes, detrás de un enchufe había colocado una Raspberry que estaba comunicándose con el exterior y sacando datos hacia afuera. Y fíjate cómo tuvieron que ser de hábiles la policía y los peritos en aquel momento para darse cuenta de que detrás de un enchufe había una Raspberry que era la culpable de estar extrayendo toda esa información. O sea que a la hora de recoger los dispositivos también se tiene que hacer una búsqueda muy exhaustiva y una determinación de qué dispositivo puede ser un poco el que esté en el ajo. Y aparte, ¿algún ejemplo más nos puedes poner de dispositivos que se analizan? Pues mira, básicamente, por ejemplo, cuando hay casos implicados a nivel industrial, que eso también pasa mucho, de fábricas industriales y etcétera, pues sí que se analizan pues
ciertas placas controladoras de dispositivos industriales o ciertos sistemas industriales, aunque eso sí que es cierto que es un tema bastante complejo. Complejo, ¿no? Claro, ya me imagino. Creo que sería de las pericias más complejas que hay. Hay muy pocos especialistas que realmente se metan en tema industrial. Y básicamente todo lo que esté conectado a Internet, todo aquello que tenga conexión a Internet es susceptible de ser requisado porque puede formar parte o no de una evidencia. Una evidencia. Muy bien, Ainhoa, pues muchísimas gracias por habernos explicado tan bien y con un lenguaje tan claro para los alumnos toda la pericial informática y la prueba tecnológica. Gracias y te emplazo para las ponencias que haremos en el curso del máster. Gracias. Muchas gracias, Gemma, a vosotros.